Ok, vamos a comenzar con una declaración, hermanos, que de vez en cuando la hacemos y es con referente a la palabra de Dios. Ya tengo rato de no decírselas. Algunos de ustedes ya se la saben, otros no, pero si no se la saben, síganme. Es un reconocimiento al tesoro que tenemos en la palabra de Dios, a la única verdad absoluta, el único medio por el que nosotros podemos conocer el corazón de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer si estamos caminando bien con Él, si estamos haciendo las cosas mal. Nos está liderando, nos está enseñando el camino de bendición, cómo pensar. Hijo, o sea, la palabra de Dios es realmente una bendición, hermanos. Y quiero que cierren sus ojos y digan después de mí: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, estoy a punto de recibir la indestructible, la incorruptible, para siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces los dos sermones anteriores que están en secuencia, en la que vimos la voluntad de Dios de siempre hacer lo que su palabra dice. O sea, Dios nunca cambia en su manera de pensar. Si está escrito, va a durar por la eternidad lo que está escrito. Y cómo la voluntad de Dios está en la Biblia. Y luego la segunda semana vimos que lo que Dios puso, no tienes tú que ir a pedirlo nuevamente. Y esto para muchas instituciones o religiones es ofensivo por el solo hecho de decir que ya no tienes que ir a Dios a pedirlo. Bueno, no somos nosotros los que lo decimos, es Dios el que autoriza que su voluntad es su palabra y que lo que está en su palabra ya fue activado y autorizado por medio del sacrificio de Jesús. Es que Él te garantiza que te da lo que ya está escrito. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, vamos con su palabra en nuestros labios para presentarle a Él lo que su palabra dice y darle gracias porque tenemos lo que dice que tenemos. Es muy diferente ir a pedir para recibir en lugar de ir a dar gracias por lo que ya nos dio y entrar en acuerdo con lo que el Padre dice. No tenemos que inventar nada nuevo, hermanos. Tenemos que ir con la misma palabra. Padre, tu palabra dice en Isaías 53, tu palabra dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o sea, acerca de la sanidad. Tu palabra dice en tal lugar, tu palabra dice. No tenemos que ir a Él a preguntarle: ¿es tu voluntad esto, Señor? No está en el escritorio poniendo palomitas y quitando, esta no, no, háganlo para acá. No, mira, este sí porque se portó así. No. Todo eso te lo garantizó a ti en la muerte, el sacrificio, muerte, resurrección de Jesucristo. Él te lo garantizó. Él es nuestra garantía, no tus acciones. Es bueno que las hagas porque haces acciones correspondientes a lo que crees. Pero no es porque tú las estás haciendo que vas a recibir lo que Jesús ya hizo en la cruz. ¿Ven la diferencia? Lo estamos viendo los martes eso. Y aquí también. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con estos dos, pero es una secuencia, pero ahora se va a llamar No te unas en yugo desigual. Y no necesariamente tiene que ver con lo que muchos de ustedes están pensando, con el matrimonio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dos pensamientos diferentes en un lugar, sean familiares o sean desconocidos, no importa. El solo hecho de pensar diferente, Dios te está diciendo esta palabra para que tú consideres no el que lo conozcas o te presentes o que le pidas que hagan juntos alguna cosa, pero no
que te relaciones con ellos más allá de algo casual, ¿verdad? De una simple, no sé, un simple plática o algo así. O sea, no te relaciones más allá con ellos por mucho tiempo porque hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. Lo vamos a leer ahorita más al ratito. Pero está haciendo referencia a que seas celoso de lo que Dios nos ha dado en su palabra y resistas todo lo que el mundo te dice que es en lugar de lo que Dios dice que debe ser. Hace, yo creo que como unos 13, 14, a lo mejor un poquito más. Cada vez que me acuerdo es un poquito más. 14, 15 años. Me llegó, escuché una visión o un sueño que tuvo un gran hermano que tenemos nosotros, que vino los primeros años aquí a ministrar, y no estoy diciendo que ya no va a venir, es probable, ciertas cosas que se tienen que arreglar, pero nos daba una palabra sumamente hermosa, ¿verdad? El hermano Barnett. Y entre una de las cosas que quedaron muy grabadas en mi vida fueron 3 sueños o visiones que él tuvo. A él Dios le permitió ver una visión abierta en su escritorio. O sea, hagan de cuenta que se abre un portal y comenzó a ver una visión. Y esta es una de ellas, que vino a mi mente ayer y quiero compartírselas porque es precisamente de lo que vamos a hablar. Y la visión consistía en era como una meseta. ¿Saben lo que son mesetas? Son montañas planas. No sé cómo se les diga aquí. Son montañas elevadas, pero planas de arriba, como superficies muy grandes, pero planas arriba. Platform, no sé cómo se diga en inglés. Si se acuerdan me dice. ¿Mandé? Plateau. Ok, una plataforma, una meseta es el lugar plano. Y en esa meseta había una persona con un saco de diamantes, hermanos, muy grande arriba. Y lo que hacía esa persona era ir al saco de diamantes y agarrar montones con la mano y aventarlos hacia abajo, desde arriba de la meseta hasta la planicie, la superficie de abajo, ¿verdad? Como estoy yo ahorita, ¿verdad? Y se aventara, nada más que con mucha más distancia hacia abajo. Y aventaba los diamantes. Y abajo había muchísimas personas, como con sacos también de esos de Santa Claus, esos sacos. Pues es que es lo que se me viene ahorita, ¿verdad? Y cuando caían los diamantes al piso, iban y rápidamente y recogían los diamantes y los echaban en la bolsa. Iban a otro lugar y los recogían. Y él seguía, la persona que estaba arriba, seguía aventando montones de diamantes hacia abajo, no paraba. O sea, tenía un stock, así, una bodega ahí, o una bolsa, son muchas bolsas, no recuerdo bien, pero no se le acababa, o sea, seguía aventando y aventando. El problema era que las personas que estaban abajo de la plataforma, que echaban los diamantes en su saco, no se daban cuenta de que su saco estaba roto por abajo. Entonces echaban los diamantes y se los volvían a tirar, echaban los diamantes y se volvían a tirar. Y al mismo tiempo había muchas personas que estaban tratando de subir a la plataforma, y algunos hasta ya de manita así para estirarlos hacia arriba, pero la mayor parte de ellos no subía, hermanos. Y muchos de ellos, ya estando casi arriba, se volvían a caer. Entonces su explicación fue dada en el momento. Y ahora que estamos viendo todo esto,
toda la explicación que el hermano Barnett dio ha venido a expandirse aún más en el momento por el que estamos ahorita viviendo y lo que Dios está haciendo en las iglesias que lo permiten, pero sobre todo en las personas que lo reciben. La palabra de Dios dice que ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros están en Él. Y cada tesoro que está escondido en Cristo Jesús son piedras preciosas, hermano. No necesito ni decirles, en la carta a Pedro se describen como piedras preciosas, ¿verdad? Las promesas de Dios. Y obviamente la aplicación es directa a lo que esta persona que estaba aventando los diamantes hacia abajo está haciendo referencia a la palabra de Dios como ese tesoro en el que tenemos que andar recogiendo esos diamantes que nos caen, ¿verdad? Desde arriba, ¿verdad? Y obviamente algunas personas alcanzaban a subir a la plataforma y tomaban uno de los sacos que estaba ahí y comenzaban a tirar a las personas que estaban abajo. Y por más que les gritaban y por más que les decían que los sacos estaban rotos, las personas estaban de alguna forma sordas a la voz o no oían lo que se les estaba diciendo en la instrucción, ¿verdad? Y tristemente es lo que ha estado sucediendo por muchos años en la iglesia. Sé que hay un despertar y sé que hay muchas personas que ya están subiendo a la plataforma y ahora en lugar de estar recogiendo son de los que están repartiendo esos diamantes, hermanos, pero es el pueblo de Dios tristemente ahorita en todas las denominaciones, es exactamente lo que está sucediendo. Reciben, ven una promesa, recogen un diamante con una preciosa promesa ahí, la leen, la ven, a veces la reciben y la echan atrás en saco roto. Y no pueden ver la gran bendición que es el comenzar a aplicar esta palabra a sus vidas. Y de cómo, aunque parece que no ha sucedido nada, aunque no puedan experimentar en el instante los cambios que están sucediendo, sin embargo, todos aquellos que permanecen en la palabra de Dios, están sufriendo una transformación, a la cual vamos a llegar ahorita más adelante, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. ¿Ok? Entonces, quería que supieran esa visión, porque está sucediendo hasta el día de hoy. Y no son, en otra visión que tuvo él, después se las digo, pero lo único que las personas tenían que hacer para quitarse una capucha que les ponían era físicamente hacer esto. Y tenían años y años y años y años con la capucha puesta y no veían nada. Y la persona que está relatando la visión dice, ¿por qué no levantan su mano y le hacen así? Tan sencillo como eso. Pero es precisamente lo que está sucediendo en la iglesia, ¿no? Es tan sencillo que a veces no lo vemos. Pero el no hacerlos afecta directamente tu caminar cristiano en este mundo, en los días que Dios te dio. Y puedes pasarte 30, 20, 15, 50 años caminando como cristiano y nunca experimentar lo que la Biblia dice que debemos de tener. Yo no me jacto de que ya lo he experimentado, pero el hacer ciertas cosas que aquí dice que debemos de hacer ante las circunstancias, me tienen todavía con vida a mí. Eso sí estoy seguro. Como algunos de ustedes, de los que están aquí, que ya han tenido la muerte enfrente, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué permitir lo que el mundo experimenta teniendo este tipo de diamantes dados a nosotros. Y es una forma de la que los quiero a ustedes exhortar, pero recuerden que por más que yo los exhorte, por más que yo les diga, la decisión es de cada uno individual. Y el
qué tan rápido quiera caminar cada uno y ser transformado y ser quitado el velo le corresponde a cada uno de ustedes, no a nosotros. Y Dios lo quiere tanto como ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? El deseo del corazón de Dios de que todos nosotros tomemos su palabra y la apliquemos. Pero, como les vuelvo a decir, depende de cada uno de ustedes. Bien, entonces, quiero comenzar, que se vayan ustedes a 1 de Pedro, capítulo 5, el 2 de Corintios, la vamos a ver más despuesito, es el versículo en el que está basado esta predicación, pero lo vamos a ver hasta la siguiente semana. ¿Qué les dije? 1 de Pedro, capítulo 5, les voy a leer del 8 al 10. Todo lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, es conectar la bendición de Dios, es conectar las leyes de Dios, es tener conocimiento de qué debemos de hacer en cada circunstancia para poder obtener la victoria que Jesús obtuvo. Jesús la obtuvo porque caminó en el Espíritu con Dios, pero la palabra nos dice, no lo vamos a ver ahorita, pero la palabra nos dice ahí en el libro de Efesios que nosotros tenemos la misma bendición que Cristo, o la misma promesa de Cristo, por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces Jesús lo obtuvo por su relación con el Padre, por su caminar en el Espíritu, y nosotros lo obtenemos en Cristo Jesús por la revelación que hay del Evangelio. Eso lo vamos a terminar la semana que entra. Ok, y en 1 de Pedro, capítulo 5, les voy a leer del 8 al 10, y quiero concentrarme en 3 palabras y comenzar a elaborar sobre ellas. Es en el versículo 8, dice Pedro, después de que nos recomienda en el versículo 6 que nos humillemos o que nos sometamos a la palabra de Dios. Humillarse significa ser obedientes a, no haz conmigo lo que quieras y pégame, o sea, no. Humillarse es estar bajo alguien y decir, te reconozco como mi autoridad final, lo que tú digas es, y no tengo que preguntar más. Bueno, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y te dice cómo hacerlo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Si Él te dice, déjame la carga que yo traigo, pues ya no la traigas tú. No le digas, aquí está, Padre, y al ratito vayas y digas, híjole, ¿cómo le haré con esto? No, pues si ya se la diste a Él, no la vuelvas a tomar. Entonces, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Una vez que entendemos eso, ahora sí podemos leer el 8. La protección. Sed sobrios, estar alertas, vela. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y me quiero concentrar en este versículo, en la palabra devorar. Satanás anda buscando a quien devorar siempre, hermanos. Y dice, puedes decir tú, no, pues que a mí no me va a devorar. Ok, es bueno que te opongas, pero ¿qué estás haciendo? Depende si te va a devorar o no te va a devorar. Porque a Él no le importa lo que hagas. Él lo que quiere es devorarte. Mientras no entiendas que te fueron dadas las promesas para que no te devore, Él te va a devorar de una u otra forma. Porque ese es su trabajo. Y la palabra devorar es tragarse. Me recuerda los... ¿cómo se llaman esos lagartos? Así caminan, ¿verdad? Y, mira, así caminan, dices, igualito. Y luego con así los de Comodoro, ¿cómo se llaman? El dragón de Komodo. ¿Los han visto? Son unos como lizards así grandototes, venenosos en su mordida. Bueno, ellos, sí, tienen una lengua ahí larga. Ellos comen
después de envenenar a su presa, pero se los tragan como los cocodrilos, en pedazos, se lo van pasando. Pero finalmente la intención es de tragarlo todo completo, ¿verdad? Eso es lo que significa esa palabra en relación de Satanás con nosotros. O un ejemplo un poquito más sencillo es el tomar un vaso completo de agua, pero va siendo en partes, ¿verdad? Lo vas disminuyendo hasta que lo terminas todo. Bueno, eso significa devorar. Él lo que quiere es totalmente verte en el piso, deshabilitado, paralizado, totalmente derrotado. Esa es la intención de Satanás. Bien, versículo 9. Una vez que sabemos nosotros que Él viene a devorar, la palabra nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres tú el único al que le está sucediendo. En todo el mundo, los que aplican la palabra de Dios o los que no la aplican están siendo devorados o no están siendo devorados, una de las dos. Pero la palabra nos dice que ante las acciones de Satanás nosotros tenemos que resistir. Y esa palabra resistir es oponerse firmemente a una acción de él, oponerse firmemente a una acción del enemigo, resistirlo. ¿Cómo? Hasta nos dice la palabra. O sea, las cosas ahora, yo he hablado de esto muchas veces, pero como que ahora vamos uniendo más piezas del rompecabezas. La misma palabra nos dice cómo resistir. Resistir, oponerse firmemente a algo que viene en tu contra, resístelo. Pero te dice cómo hacerlo. Resistir, firmes en la fe. Para estar firmes en la fe, quiere decir que tú tienes en tu interior el conocimiento de algo que cuando tú lo hablas, le permite o no le permite al enemigo tragarte. Por eso dice resistir al enemigo, al cual resistir firmes en la fe. La palabra nos dice que tengamos la fe de Dios, ¿verdad? En Marcos 11, 22, 23. Entonces, resistid es la segunda palabra en el versículo 9 y en el 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, padecido es ser afligido, sufrir, ser afectado, esa es la palabra padecer. Pero yo quiero que ustedes vean que estamos siendo afectados en el mundo porque estamos acostumbrados a caminar en cierta forma, porque no hacemos lo que Dios nos dice, porque ignoramos o toleramos. Pero mientras estamos resistiendo, esa es la parte de Dios. Dios nos dice resiste. El versículo 10 nos dice, después que hayáis padecido. Este padecimiento, hermanos, no viene de Dios. Este padecimiento es el lugar en el que nosotros nos hemos metido. Yo sé que todos ustedes están pasando o han pasado o vamos a seguir pasando por algunas situaciones en nuestra vida, pero que ahora tenemos el conocimiento de que tenemos que resistirlos, oponernos en la fe a ese padecimiento que estamos experimentando. El padecimiento viene del enemigo. La resistencia es la forma que Dios nos da por medio de la fe para oponernos a ese padecimiento. ¿Lo ven? Es un proceso. No quiere decir que ustedes no puedan experimentar la victoria de Dios, a veces instantánea. Muchas veces pasa así, muchas veces. Pero también tenemos que saber que muchas veces requiere de un proceso, de estar en un lugar y no moverte de ese lugar. Hay dos palabras
que hemos visto también, que es la palabra peirasmos y la palabra doquimión, que están en Santiago 1, y las dos describen la palabra prueba. Bueno, la prueba de peirasmos es del enemigo, es experimentar el mal, pero la prueba de doquimión es trustworthiness, es tu confiabilidad mientras estás en esa prueba. ¿Qué tanto puedes confiar o confías en Dios en medio de una situación adversa a tu vida? ¿Qué tanto puedes decir, no, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fui sanado? Ok, estoy experimentando esto, pero me niego a que esa enfermedad o ese síntoma se estacione en mi cuerpo. Me estoy oponiendo, estoy resistiendo al enemigo con la palabra de Dios. ¿Lo ven? Bien. Entonces, ¿por qué es importante estos 3 versículos? Porque en el versículo 10, Dios nos dice lo que va a suceder cuando tú te opones a lo que estás padeciendo, cuando tú resistes lo que el enemigo quiere devorar en tu vida. Hay un proceso que cuando no lo ves instantáneo, no quiere decir que Dios no está trabajando. No quiere decir que Dios se hizo como que volteó la cara para otro lado y dijo, no, o anda de vacaciones. No, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que se opone tajantemente y fuertemente a las tinieblas, a todo lo que tenga que ver con el diablo. Dios no solamente se opone, sino que dio la provisión en Cristo Jesús para que tú lo erradiques totalmente de tu vida. Pero hay un proceso. Por eso vimos los 2 sermones primero. La voluntad de Dios es. Y luego hay una ley que tú tienes que ejercer. Pero ahora tienes que saber que en medio de tu resistencia a eso, hay un proceso de cambio que Dios está haciendo en tu vida. Y dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo es, hermanos, porque no todos estamos en el mismo lugar de crecimiento espiritual. No todos estamos aplicando la palabra como debe de ser. No todos seguimos presionando al enemigo continuamente hasta que veamos el triunfo. O sea, cada uno vamos en diferentes etapas. Por lo tanto, el padecimiento que estamos experimentando es diferente para cada uno de nosotros en cuanto a tiempo. Pero no quiere decir que Dios no esté trabajando cuando nosotros estamos resistiendo. Y lo que Dios está haciendo es que después que hayáis resistido en medio del padecimiento un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, vuelve a tener la connotación o el significado en la palabra perfeccionar, de ajustar partes, de ajustar lo que se necesite. En medio de ese resistir, Dios está modificando cosas dentro de ti, está ajustando partes que necesitan ser ajustadas. Dios está afirmando, que quiere decir, está vigorizándote, está haciéndote cada vez sentir mejor en el ajuste de partes cuando tú resistes o te opones al enemigo. ¿Lo ven? ¿Cómo es un proceso? Está ajustando partes, está vigorizándote cada vez que está ajustándote una parte, te estás sintiendo mejor. Es un proceso que está ocurriendo en ti, te está fortaleciendo, y fortaleciendo significa simple y sencillamente voltear hacia un camino y no ver hacia los lados. ¿Ok? Está ajustando mi partes, está también vigorizándome, me está enseñando cuál es el camino que debo de seguir, y el último es, y establezca. Establecer es simple y sencillamente que en ese camino donde vas, cada vez vas a ir más derechito y más derechito y más derechito, más recto en tu caminar, porque sabes que lo que Dios está haciendo en ti no puede fallar.
Entonces cada vez caminas con más confianza, más fuerte. Y yo he estado analizando esto a la luz del griego y puedo ver, hermanos, cómo antes me estacionaba en una de esas cosas, pero la continua pelea, me faltaba todavía desarrollo en ciertas áreas de este proceso, pero de alguna forma las quería yo forzar a que ocurrieran en mí. Y lo único que tenía que hacer es seguir resistiendo al enemigo y Dios va perfeccionando tu interior. Porque es lo que dice Él. Resiste al enemigo por medio de la fe, en medio del padecimiento, y Él mismo os purifique, afirme, fortalezca y establezca. Él hace las cosas en ti mientras tú estás resistiendo. Y es lo que he visto, hermano. He visto cómo ahora lo que antes provocaban temor o lo que antes provocaba ansiedad o qué irá a pasar, ahora se han convertido como en parte en una seguridad de saber que Dios es imposible que falle en el camino que me lleva por la obra de Jesús. Yo simplemente me estoy dando cuenta de todas estas cosas. Y eso es importante lo que les estoy diciendo, hermanos. Porque quita la presión de sobre tu persona y la pone sobre Jesús. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, dijiste: Señor, te recibo como mi Salvador personal. De ahí en adelante, a menos de que te hayan contaminado con doctrinas de que la salvación depende de tus obras y de que si te arrepientes o no te arrepientes vayas al cielo, si no te contaminaron con eso, si te contaminaron, quítate todo eso, hermano. Pero si tú recibiste la salvación por fe, Dios nunca avienta tu salvación de vuelta a ti. Tú eres el único que lo puedes hacer, pero de Dios no depende. Dios, una vez que vienes a su familia, eres de Él. Nunca más, a mí si ustedes me preguntan: oye, ¿eres salvo? ¿O tienes la seguridad? Hermanos, yo ni siquiera voy a pensar qué tengo que hacer para ser salvo como Él dice que soy salvo. It's a given. O sea, ya me lo dieron, es mío, no tengo que pensarlo. Digo, no, sí soy salvo, porque sé la obra que Jesús hizo y sé que mi confesión de fe, Dios nunca hace acepción de personas, y que mandó a su Hijo a morir por mí, y que si lo mandó a su Hijo a morir por mí, pues cuando menos me ama en el mismo nivel, porque para enviar a tu Hijo necesitas amar a la persona más o menos igual. Entonces, si yo no tengo nada que hacer para añadirle a la salvación, ¿por qué pienso que le tengo que añadir a mi sanidad? ¿O por qué pienso que tengo que añadirle a mi prosperidad? ¿O al sentirme seguro en algún lugar? O yo no sé, cada situación que se te pueda presentar. ¿Por qué una vez que ves en la palabra de Dios que Dios ya te dio provisión en ella para que te des cuenta de que ya fue garantizada para ti en Cristo Jesús esa promesa, qué te hace pensar que tú tienes que hacer algo más para poderla merecer? No tiene sentido, hermanos. Y por tantos años hemos estado peleando entre denominaciones y todo ese tipo de cosas por este tipo de temas. Y tan sencillo que es cuando entendemos que Jesús fue el autor y el consumador de nuestra fe. Y que si bien yo hago todas las cosas que se me indican porque es para mi bien y para honrar a mi Padre, no obstante, el yo hacer las cosas no me hace merecedor de ellas. Me hace simplemente caminar en una acción correspondiente a lo que yo estoy creyendo. Si no, sería hipócrita. Si yo digo que voy a hacer una cosa y hago otra, y ustedes lo ven, pues en esa área soy un hipócrita. Pero si yo respondo con una acción a lo que te digo que voy a hacer, pues ya no puedes dudar tú de eso. Esa es la acción correspondiente.
Y en medio de reconocer a Dios como Dios, porque Él es Dios, y porque tú no lo eres, el Dios, es que Él puede purificarte, perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte en el proceso de cambio. Y cada vez vas a caminar más firme, hermanos. Nada te va a mover. Si ahorita algunos de sus testimonios todavía hay con que hubo algo de temor o algo de esto que no, bueno, espérense a que comiencen a aplicar esto para que vean cómo cada vez van a ser. ¿Nunca han visto a los perritos chihuahueños o los chiquitos que viene un perrote de esos grandes y no te acerques a mi territorio? Y se les van como diciendo, ¿qué le pasa a este perrito? O sea, con una mordida se lo come, lo devora. Sin embargo, no tienen miedo. Así es como nosotros somos delante de Dios, pero Dios nos enseña a ser tan valientes como un pequinés delante de un perro grandote, ¿verdad? No tienes por qué temerle a nadie, sabiendo quién es el que te instruye, ¿verdad? Bien, ok, entonces, mientras estés, esto lo vimos la semana pasada, se lo vuelvo a recordar, mientras estés tolerando, sí, me duele, pero, o sí, sé que tengo que decir la palabra, pero, ya lo dije ayer y no pasó nada. Mientras estés en ignorancia, es decir, no tener conocimiento de qué hacer en ciertas situaciones, como es la mayor parte de las religiones, hermano. Y no me burlo de nadie ni ataco a nadie, pero ustedes van a cualquier otra iglesia, en su mayoría, y les preguntan qué pueden hacer en medio de una situación, les van a dar la respuesta equivocada, porque no saben o no se las va a dar, no les van a responder, porque no saben, no los instruyen. Y mi enojo es por la razón de que se le ha permitido a Satanás malinstruir a tantos hermanos nuestros y muchos de ellos se han ido antes de tiempo al cielo. No era tiempo aún de que eso sucediera, hermanos. Sin embargo, está sucediendo. Y si no nos paramos y nos oponemos a esa doctrina en el amor de Dios, pero a negarnos a recibir que lo que se ha estado diciendo por instrucción de tantos cientos de años tiene una influencia satánica, porque la tiene. Hay religiones que fueron destinadas para malinstruir a las congregaciones. Más vale que lo crean, hermanos. No voy a entrar mucho en eso, pero sí existen así. Pero mientras estemos en ignorancia, o estemos tolerando, o entremos en acuerdo con lo que nos está sucediendo, o las circunstancias que estamos viendo, pues es que, pues así, a lo mejor así tiene que ser, ¿verdad? Es que a mí me sucedió, pues híjole, esta mala suerte, ¿verdad? O siendo pasivos, es decir, no voy a hacer nada, voy a dejar que Dios haga todo. Esa instrucción está muy infiltrada en muchos lugares. Voy a dejar que Dios sabe cuándo hace las cosas. Desde que vinimos a los pies de Jesús, estamos oyendo eso. Dios sabe cuándo hace las cosas. Y hasta ahorita todas siguen iguales. Es nada más una perspectiva para que tú te des cuenta de que, oye, si no está sucediendo algo, no es porque Dios no quiere, es porque algo no está bien en lo que me están enseñando. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos, y nunca estar complacent, o ¿cómo se dice? Complacientes, conformes con lo que está sucediendo.
No hay cambio, no, pues es que así tiene que ser. No, hermano. Para eso nos fue dada la palabra de Dios, para que haya cambios. Si el mal puede hacer cambios rápidos en tu vida, no me digan que Dios no puede hacerlo mucho más rápido. ¿Por qué no hace nada? Porque Él no es el que lo tiene que hacer. Cuando tú entiendas eso, vas a comenzar a poner tu atención en las instrucciones que Dios te está dando. Y hacer los cambios ya no vas a ver como un agravio, la corrección bíblica, sino como un, hey, quiero más. Quiero que me corrijas, dime, ¿qué estoy haciendo más? No, pues esto y esto y esto. A ver, ¿dónde dice? Porque si no está escrito no te voy a creer. Necesitas verme, complementarme con 2 o 3 escrituras y construir sobre la roca que es Cristo y yo pedir testimonio del Espíritu Santo para poder hacer el cambio que necesito, sí, pero te corresponde a ti, no a Dios. Bueno, mientras estés tolerando en ignorancia, en acuerdo o siendo pasivo en tus pensamientos, que no hagas nada al respecto con cada pensamiento contrario que viene a ti de las situaciones que estás viviendo y que te dice que no va a suceder, o sueños adversos a la palabra, o contrarios a la palabra de Dios, o situación. Si tú no estás haciendo nada, tolerando, pasivo, con los pensamientos, circunstancias o síntomas que hay en tu vida, mientras no hagas nada, así te vas a quedar. Así te vas a quedar. Soluciónalo eso. Dios no se va a forzar en tu vida, porque ya lo hizo. Sobre Él puso el pecado de todos nosotros. Él lo llevó. Y no solamente eso, pagó las consecuencias de ir al infierno y sufrir el castigo que a ti te correspondía. Si bien a los que eran del antiguo pacto los separó en el seno de Abraham, y los pecados de ellos, de los que estaban en el seno de Abraham, ahí están todos. Los pecados de todos ellos, cuando Jesús fue abajo, pagó por ellos, pero a ninguno de ellos se les estaba cobrando el pecado que hicieron aquí en la tierra. Estaban separados. Jesús los llevó, aún los de ellos. Ellos no lo sufrieron. Sin embargo, todos los que no estaban en el pacto del pueblo de Israel estaban pagando y están pagando hasta el día de hoy las consecuencias de su pecado, porque no reconocieron que Jesús era suficiente. A lo que voy, hermano, es que tú ya no tienes que estar concentrado en qué estoy haciendo, qué va a pasar, tengo que quitarme esto, tengo que hacer otro. Tienes que estar concentrado en lo que la palabra dice que eres. El vivir la palabra en tu vida te libra de todos los demás. Va a venir el tiempo en el que te des cuenta de la vida que hay en la palabra y lo que Dios hizo por ti, que ya no vas a caminar en ese pecado que estabas haciendo. Pero tú no te lo puedes quitar. Esa es la mala instrucción que nos han dado por tantos años. Tú tienes que quitarte esto, tienes que quitarte el otro. Si no haces esto, si no haces... Y lo único que están haciendo es quitándole la cascarita a la herida y diciéndote: todavía eres pecador, todavía eres pecador, todavía eres pecador. Pero cuando ves en la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, entonces puedes comenzar a llamarte justo sin haberte quitado todo todavía. ¿Lo ven, hermanos? Y mientras más me llame así, y mientras yo me diga que soy perfecto, que no soy pecador, mientras más entre en acuerdo con la palabra, más rápido voy a dejar lo que el hombre viejo era. No por tratar de dejarlo, por confesar la vida, es que voy a prosperar en mis caminos, en el camino de Dios. Bien, la palabra dice que incluso, hermanos, en Efesios 4:27, en Efesios 4,
27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, el no hacer nada, el no responder a la instrucción que Dios te está dando, el no utilizar la palabra de Dios en tu vida, es no hacer nada, es dar lugar al diablo. No solamente están dando lugar al diablo los que quieren quitarse cosas equivocadas en su vida por sí mismos, sino los que no hacen nada al respecto para no pecar, están dando lugar al diablo para que los devore. En los dos casos, Satanás tiene el permiso tuyo directamente de devorar tu vida, devorar tu familia, devorar tu trabajo, devorar todo lo que se le atraviese, se te atraviese. Porque no conoces la palabra, porque la estás tolerando, porque eres pasivo o porque no estás haciendo nada al respecto. Está la puerta abierta para que el dragón de Komodo te siga devorando. Pero Dios te dice cómo resistirlo. Y en lugar de venir para afuera, te tiene que escupir. Porque mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo. ¿Ok? Bueno, en eso me quiero concentrar. La vida cristiana, otro punto, la vida cristiana en la carne es imposible de vivir. Y cuando digo carne, estoy hablando de tu habilidad, de tu propia habilidad de hacer las cosas. La vida bajo tu propia habilidad de hacer las cosas es imposible de vivir exitosamente. No se puede. Así de gente, millonarios y gente que en cierta etapa de su vida tuvieron mucho dinero, terminaron suicidándose, en bancarrota, en situaciones de soledad. O sea, es nada más de que ustedes hagan su research. Pero necesitas tú entender que si la palabra de Dios dice que en tu habilidad es imposible vivir una vida exitosa todos los días o hasta el final de tus días, necesitas tú tomar esa palabra como instrucción y cambiar tu rumbo. Entonces, lo primero que te dice es que el ocuparse de la propia habilidad, el ocuparse de la carne es muerte. To be carnally minded is death. Y te dice cómo vivir. El ocuparse del espíritu, o to be spiritually minded, is life and peace. Es vida y paz. Entonces, es un recordatorio, una afirmación más a que tu vida debe estar dirigida a las promesas, a concentrarte en las promesas. Sí, está todo desbaratado a tu alrededor, pero tú vas a estar concentrado en las promesas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Me está purificando, me está vigorizando, me está enseñando el camino y en el caminar me está afirmando, haciéndome caminar recto cada vez con un atrevimiento que antes no tenía. Y obviamente la manifestación del poder de Dios va a estar en mi vida. Bien, este resistir del diablo, les dije también la semana pasada, es activo, de manera que tú verbalmente abuses del diablo. Verbalmente abusa del diablo. Y la confirmación está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Esa es la confirmación. Dice, al cual resistid firmes en la fe. No. Lo leo, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Gracias, es cierto. Se me olvida a veces que tengo todo esto. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No le busques más. Camina en tu día resistiéndolo. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, que no es para
hacer que Dios se mueva hacia mi vida, sino para resistir con la palabra que dice que yo soy sano por las llagas de Jesús. Está resistiendo al enemigo, entrando en acuerdo con el Padre, y está ocurriendo algo en tu interior aunque no lo veas. Jesús lo hizo. 3 veces nos lo demostró estando en el monte de la tentación. Vino Satanás y le ofreció que se tirara de arriba. A cabo los ángeles lo iban. ¿Y qué hizo? Lo resistió con la palabra de Dios. Y luego le dijo que si se hincaba, le iba a dar todos los reinos que estaban ahí. ¿Qué hizo Jesús? Lo resistió con la palabra de Dios. Porque solo a tu Dios adorarás, le dijo. Y luego vino nuevamente y le... ¿cuál fue la tercera? El pan. Convertirlo el tirárselo, y luego sí, que el pan se convirtiera, la piedra se convirtiera en pan. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Jesús hizo eso, nos demostró a nosotros, hermanos de Jesús, la forma de vivir una vida exitosa. Y la estamos viendo descrita en 1 de Pedro. Resistir al diablo. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice después de la tercera tentación? Y el diablo huyó de Jesús por un tiempo. ¿Lo ven? No quiere decir que no va a regresar, pero cuando regrese ya sabe qué tenerse. No se va a encontrar con alguien que no se defienda. Y cada vez que ustedes se defiendan, el resultado va a ser el mismo. El diablo va a huir de ustedes. ¿Ok? A ustedes les toca resistir, a él le toca huir. Gloria al Señor. Bien, entonces, me voy a ir un poquito rápido. Me quedan 10 minutos y termino. Entonces, Proverbios 8:13, por favor. Deben de comenzar ustedes a odiar y a aborrecer el mal. Todo eso que quise expresar. A ese grado, hermanos, tienen ustedes que cada vez que vean algo malo que no provenga de Dios, la palabra dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tú tienes que aborrecer el mal. No quiere decir que vas a aborrecer a la persona y a darle sus cachetadas y hacerlo. No. No es contra carne y sangre. Pero todo mal que ustedes vean en una persona o en unas circunstancias, ustedes no van a ser partícipe de eso y lo van a aborrecer y resistir verbalmente. ¿Ok? Aborrece el mal. Y había puesto así, Romanos 12:9, por favor, es otro testimonio de eso. También dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pues ya está la instrucción. ¿Ves algo malo? ¿Ves una situación de pedofilia? ¿Ves una situación? Oponte a eso. Aborrece el mal, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que esa situación siga fluyendo sin tú hacer nada. Y ahorita vamos a ver un versículo muy importante. Es tu responsabilidad aborrecer el mal. Y no es con que me opongo y le digo una sola vez, te reprendo en el nombre de Jesús y luego me olvido. Eso no es aborrecer el mal, es oponerse un ratito. Me espero a ver el último versículo, trata con Efesios 4:24 y trata con eso. Ahorita lo vemos. Bien, entonces, odia la pobreza, odia la enfermedad, odia las situaciones adversas, odia todo lo que tenga que ver con el enemigo, ódialo en tu interior, resístelo. No lo permitas en tu condado, ni en tu casa, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en ningún lado. Resístelo continuamente con la palabra de Dios.
¿En dónde estaba? En hate. Hate poverty, hate sickness. O sea, es algo que debemos de continuamente oponernos. Mientras estamos siendo, y tú sabes, esto, fíjate lo que te voy a decir, mientras estemos percibiendo que estamos siendo devorados en algún área de nuestras vidas, es importante que lo entiendas. No te ofendas. Es porque tú lo permitiste. Así como me sucedió a mí en varias ocasiones, lo peor que puedes decir es no reconocerlo tú, que tú eres el responsable de haber abierto la puerta para que el dragón de Komodo te devore. Somos nosotros, hermanos, el que no aplicamos o hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ahora con esa información ya puedo yo levantarme y comenzar a caminar en una dirección para resistir eso que está sucediendo en mi vida. Voy a comenzar a hacer algo al respecto. ¿Ok? Bien. Básicamente, clava una estaca en la tierra. Como decíamos allá en México, a ver, pasa la rayita. Así, cuando estábamos en la escuela, en la primaria, nos pintábamos una rayita así en la tierra. En mis tiempos no había mucho cemento. Pero en la escuela era pura tierra ahí. Y pintábamos una rayita. Y decía, ahora sí, pasa la rayita. Así le hacíamos. Era una costumbre. Yo creo que todavía en muchas situaciones, ¿verdad? O pinta la raya. Aquí se dice, clava una estaca en la tierra y define tu situación. O sea, hártate ya, básicamente lo que te estoy diciendo. No toleres absolutamente más una situación en la que está sucediendo algo en tu vida del enemigo y que tú no hagas nada al respecto. Fera, se dice aquí, ¿verdad? Dicen, fera. Entonces está acá ya estuvo. O sea, ya no, mi cuerpo no es un lugar de estacionamiento para ti, Satanás. Ni un lugar de juego para que tú hagas y vengas cada vez y me estés dictando, sí, ok, a lo mejor mi dieta no ha sido bien llevada o esto y lo otro y hay consecuencias, pero mi destino, mi vida, mis años no dependen de ti, Satanás. Y si tú lo permites, te va a poner un límite final con una enfermedad. Es algo serio esto, hermano. No es como que no va a suceder. Sí sucede, y sucede demasiadas veces. Pero en el momento que tú te levantas y le pones la raya y le dices hasta aquí, yo ya no voy a jugar más este jueguito, ya me di cuenta de quién soy en Cristo Jesús, ya me di cuenta de la autoridad que Cristo ganó para mí, Él es el autor, Él es el consumador de mi fe y en Él tengo puesta toda mi confianza. Él me dijo que por sus llagas yo fui sanado, por lo tanto mi vida no te corresponde a ti. Y el momento de mi partida de aquí de la tierra está entre Dios y yo y no entre tú y yo. O sea, pónganlo en su lugar, pero no se den ya al lugar de decir, es que, o sea, la solución está en los doctores. Vayan a los doctores, pero la solución no está en los doctores. La solución no está en ninguna dieta, no está en ningún ejercicio, no está en ninguna... Es bueno, pero mi fuente, mi origen de vida está en la palabra de Dios, en la obra terminada de Jesucristo. ¿Lo entienden, hermanos? Entre más rápido lo reciban, más rápido van a comenzar a disfrutar de una vida que Dios diseñó en perfección desde Adán y Eva. Si los antiguos pudieron vivir 969 años como vivió Matusalén y luego fue disminuyendo por causa del pecado, pero Dios diseñó la renovación de todo el cuerpo, de todas las células cada 7 a 10 años, para que tú siempre estuvieras con un vigor y nunca tuvieras envejecimiento ni nada. Ese fue el diseño de Dios. Sin embargo, el pecado entró y con el pecado entró la muerte. Bueno, en el milenio va a volver a estar esa vida de 900 y pico de años. No van a llegar al milenio,
pero 900 y pico de años. Se va a restablecer en los cuerpos como el que tenemos ahorita. En esos cuerpos va a haber una vida extendida, como en el principio, cuando esté aquí Jesucristo en la tierra, por 1000 años. Nosotros no somos parte de esa vida porque la de nosotros, Jesús vino y murió por nosotros y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tú ya no vas a morir nunca, eres inmortal, vida eterna. Lo mismo que Jesús es, tú eres, y la misma vida que Jesús tiene, tú la tienes, porque estás en Él. Nunca más vas a ver muerte, hermano, nunca. Ni vas a sentir cuando salgas del cuerpo y te transportes a ese lugar de eternidad. Son muy buenas noticias, ¿o no? Sí son, claro que son. Entonces, clava la estaca y revélate diciendo, ya llegué a mi final, I reached the end. No estoy dispuesto a vivir más en esta situación, ni a soportar más este síntoma o esta situación en mi vida, no más. No estoy dispuesto a vivir como un simple humano en la tierra, que es como muchos se acomodan y no se dan cuenta de que una tercera parte de ustedes son Espíritu Santo, son espíritu, de pared a pared en su ser, son totalmente llenos de la presencia de Dios. No tienen por qué vivir como un humano nada más. Rebélense contra eso. O sea, enójense, hagan lo que tengan que hacer, hermanos, pero ya no soporten más las situaciones que hay en su cuerpo. Rechacen vivir como cualquier humano y comiencen a ver que dentro de ustedes continuamente está trabajando el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Me lo dio Jesús. No tengo que ganarlo, ya está trabajando. Gracias, Señor. Lo único que tengo que hacer es entrar en acuerdo con Dios en que eso me fue dado y que en Jesús me fue garantizado. Y yo hablarlo y seguir caminando en esa dirección. Por último, con esto cierro. La semana que entra seguimos en esto, pero quiero cerrar con Efesios 4:24, porque este versículo, hermanos, ha sido de gran bendición a través de los años en diferentes formas. Desde su inicio, cuando decían, airaos, pero no pequéis. Perdón, se me hace que es el 26, Jorge. Donde dice, airaos, pero no pequéis. Ese. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando yo lo entendí la primera vez es, soluciona tus cosas rápido. Si te peleas con tu esposa, haz lo que tengas que hacer, pero antes de que baje el sol ya tienes que estar reconciliado. Yo no sé cuántas veces lo violé ese pasaje, pero días seguidos, ¿verdad? Ya se puso el sol, ánimo. Y era el nivel que íbamos, ¿verdad? O sea, y como que nos cae más el 20 a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Aunque también hay mujeres que no, se les cocina aparte. Pero en este caso no, a mí era el que se me cocinaba aparte. Pero luego fui entendiendo, hermanos, que la palabra dice airaos, pero no pequéis. Dios permite que tengas como que una válvula de escape, ¿verdad? En cuanto al enojo. No es malo que te enojes, es malo que peques cuando te enojes. Por lo tanto, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, la segunda parte que comencé a entender es que no permitiera que mi enojo bajara a tal grado dentro de mí, comparándolo como cuando el sol se pone en el día. Y llega la noche, se pone el enojo y te descontrolas y dices hasta barbaridades, ¿verdad? Que eso también fue real de mi parte, ¿verdad? O sea, dices cosas porque dejaste que el enojo se pusiera sobre ti, te gobernara tu vida, vaya. Es cierto, también. Pero después escuché, y fue la parte libertadora o liberadora en este versículo. Yo sé que todavía hay muchos
escalones más que subir en ese versículo, pero la tercera parte la oí de Andrew Womack. Y Andrew Womack dice que el versículo, aplicándolo a la fe, está haciendo un ejemplo, una explicación de que cuando hay una situación adversa de tinieblas, de síntomas, de enfermedades, de situaciones de escasez, o es lo que quieran, en la vida de cada uno de nosotros, particularmente, individualmente, Andrew dice, no dejes que el enojo llegue a su final. No dejes de enojarte contra esa situación. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No es el final de un día. Es el decir, ya hice mi parte y no he visto ningún cambio. Ay, ¿qué más tengo que hacer, Señor? Y desvías tus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. No eres tú el que tienes que hacer, es que Él ya lo hizo. Entonces, no dejar que el sol se ponga sobre tu enojo es no dejar de pelear en esa situación, aunque pasen 30, 40, 60, 100, un año. No dejar de pelear en esa situación hasta que entre la manifestación de Dios y el día salga. ¿Lo ven? No dejes de pelear, no dejes de enojarte en esa situación, no permitas que los síntomas sigan en tu cuerpo hasta que se vayan de ti y se manifieste lo que la palabra dice que somos. Y es un versículo que da mucho testimonio debe de dar mucho testimonio a nuestras vidas, hermanos, porque normalmente hacemos una confesión o peleamos un ratito o 2 días y luego no vemos nada y creemos que ya nada va a suceder. Y no es así. La palabra de Dios ya nos enseñó que es un proceso y que en ese proceso el enemigo tiene que huir. No le queda otra. La palabra está escrita y está dada. Resistir al diablo y huirá de ti. Bueno, si yo lo sigo resistiendo, ¿qué creen que va a ser el resultado final? Va a huir, a menos de que yo ya no siga resistiendo. Se va a quedar y me va a comenzar a devorar. ¿Lo ven? Entonces no es el diablo, no es Dios tu problema, eres tú, soy yo, que no hemos atendido y entendido completamente que en Cristo Jesús la victoria es nuestra y Él nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. ¿Le sirvió? Gloria a Dios. La semana que entra seguimos con la última parte de este mensaje. Vamos a estar de pie para orar. Gracias. Otra vez me porté bien. Ya saben por qué lo digo. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu instrucción, porque atendemos nuestro oído, lo inclinamos a ti, porque sabemos que en ti está la sabiduría, en ti está la victoria. Todo lo hiciste en nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos o en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y no tenemos más que acercarnos, permanecer en Jesús y caminar. Gracias, Señor, porque tú no hiciste la vida cristiana difícil de caminar. Hiciste lo difícil en Jesús, y a nosotros el permitirnos aprender de su vida y de aplicar su misma victoria a nosotros, estando en Él. Gracias, porque yo sé que cada uno de mis hermanos ha entendido en otro nivel cuál es su lugar en esta tierra, en este lugar, en su vida, qué es lo que tiene que hacer al respecto. Y gracias, Señor, porque cada vez está quedando más claro cuál es nuestra parte en el Evangelio de poder que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y gracias porque estamos en el umbral de una época, de un gran despertar, Señor, en el que la necesidad de que cada uno de nosotros juguemos nuestra parte, nuestro llamado,
sea entendido para poder tratar con las multitudes de personas que van a venir corriendo, Señor, a ti en estos últimos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque verdaderamente es todo lo que necesitamos y tu palabra se llama Jesús, el Verbo. Le damos las gracias, Señor, y bendigo a mis hermanos, a esta congregación y a todos los que nos están oyendo por internet. Sean bendecidos, sepan que la solución se llama Jesucristo y que en Él tenemos la solución para toda circunstancia del enemigo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el martes, hermano.